Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su curso de cálculo vectorial. En este video vamos a platicar de dos parámetros importantes dentro de las curvas polares. El primero de ellos es el radio cero y el segundo es la recta tangente en el origen del plano, todo asociado a nuestra curva polar dada por una función polar. Muy bien, para esto vamos a utilizar una pequeña animación para poder visualizar precisamente de mejor manera a qué nos estamos refiriendo y qué vamos a necesitar para determinar precisamente el radio cero o para qué valores del ángulo el radio se va a hacer cero en nuestra función polar y específicamente quién va a ser la recta tangente a la curva cuando precisamente el radio se hace cero. Muy bien, entonces tenemos la siguiente gráfica polar, en este caso es una flor de 3 pétalos. Vamos a estar observando dos parámetros, lo que es el ángulo y el radio. El ángulo va a estar dado por alfa y el radio por r. En este caso vemos que la gráfica en su totalidad está dibujada, se ha realizado su trazo completamente, pero lo importante aquí es observar cómo se va a ir trazando precisamente esta gráfica, cómo va a ir cambiando el radio en función del ángulo, el parámetro r con respecto a θ. Entonces, iniciando, lo que vamos a hacer es tener un ángulo de cero. Precisamente para ese ángulo de cero vamos a tener un radio cero. También hay una recta tangente, en este caso la recta tangente, la curva, es y igual a cero o está sobrepuesta en el eje de las x. Cambiamos el valor del ángulo desde 0 hasta 60 grados y como pudimos observar, el radio o el valor de r va a ir cambiando en función del ángulo y llega un momento donde el ángulo toma un valor de 60 grados y el radio llega a ser 0. Seguimos modificando el valor de alfa. Ahora lo incrementamos hasta 120 grados, pero bueno, antes de llegar a 120 grados podemos observar precisamente este segmento en color rojo punteado, precisamente nos define lo que es nuestro radio o cuánto vale, ¿sí?, en función de dicho ángulo. Entonces llega un momento donde el ángulo ahora toma el valor de 120 y el radio volvió a ser 0. Seguimos modificando el valor del ángulo, ahora de 120 a 180 grados, y observamos que el radio vuelve a ser 0. También es importante comentar que a medida que la gráfica polar se va trazando, también hay una recta tangente asociada a nuestro punto de trazo. Como podemos observar, ahí tendríamos una recta tangente para un radio cero o en el origen. Ahí tendríamos otra recta tangente o una recta tangente otra vez para el origen o radio cero y una tercera recta tangente otra vez para el origen o radio cero. Entonces podemos observar que para un radio cero directamente está asociada a una recta tangente y podemos observar que va a haber diferentes rectas tangentes para el mismo punto, en este caso para el origen. El objetivo entonces es platicar cómo vamos a determinar esta recta tangente en el origen. Para esto vamos a irnos primeramente vamos a hablar sobre la recta tangente en el origen. Nos vamos a ir al concepto de lo que es la pendiente, pues es importante, la pendiente es parte para definir nuestra recta tangente y en su momento, de forma paramétrica y de forma polar, definíamos la pendiente como y' de θ sobre x' de θ, que son las derivadas de y de x respecto a θ. Reescribiendo
en su momento, bueno, ya definimos en videos anteriores precisamente quién sería la pendiente definida de esta manera o bajo estas condiciones, y ya simplificado va a ser f' de teta, que es la derivada de nuestra función polar, por seno de teta más x de teta. Todo eso dividido entre f' de teta por coseno de teta menos y de teta. Ahora, si estamos hablando de que nuestra recta tangente va a cruzar por el origen, quiere decir que tanto x de teta como y de teta van a ser 0. Lo que nos dejaría entonces una expresión más sencilla. La voy a reescribir en esta parte y vamos a observar que al hacerse 0, tanto x como y, o las componentes de nuestro punto de trazo, prácticamente como están al origen, serían 0, y nos quedaría esta expresión y podemos ver que estos dos términos se terminarían anulando, pues la división entre ellos nos darían la unidad. Entonces nos quedaría seno de teta sobre coseno de teta y al final se reescribe como tangente. Quiere decir entonces que la pendiente de nuestra recta en el origen para una curva polar, pues va a estar definida directamente como la tangente del ángulo. Y ya para ir finalizando, una recta tangente o la ecuación de una recta tangente que pasa por el origen directamente va a ser y igual a m veces x. En este caso va a ser y igual a la tangente del ángulo como término constante por x. Eso sería entonces la recta tangente, o vamos a estar determinando precisamente la recta tangente a través de esta ecuación. Ahora, el dato que vamos a necesitar es encontrar el ángulo para el cual el radio se hace 0. Pues al hacerse 0, nuestra recta tangente va a cruzar por el origen. Entonces aquí lo vamos a poner donde teta es el ángulo para R0. Entonces solamente bajo esta condición vamos a estar definiendo nuestra recta tangente, ¿sí?, en el origen para una curva polar. Muy bien. Pues vamos a realizar dos pequeños ejemplos donde vamos a estar determinando primeramente los ángulos para los cuales el radio se hace 0, esa es una, y vamos a estar después a través de esos ángulos definiendo las rectas tangentes asociadas a nuestra curva polar cuando el radio es 0 o cuando la gráfica se encuentra en el origen o el punto de trazo de nuestra gráfica se encuentra en el origen. Para esto vamos a trabajar entonces con la siguiente función polar, que es f de teta, o sea nuestro radio es igual a seno de 3 veces el ángulo. Muy bien. Para esto vamos a decir que dicha gráfica polar va a estar definida en el intervalo de 0 a 180 grados o pi radianes. Ese sería nuestro contexto. Y bueno, que en el video ya estuvo, en la animación estuvimos observando realmente que hay tres ángulos. Aquí me voy a adelantar un poco. Uno de ellos era 60 grados, el otro era 120 grados y el siguiente era 180 grados. O definido en radianes, lo voy a poner aquí abajito, sería pi tercios, 2 pi tercios y pi, básicamente, ¿no? O 3 pi tercios, que sería pi. Ahora la pregunta es, analíticamente, ¿cómo determino precisamente estos tres ángulos? No hay que, una vez más, lo repito, esos tres ángulos, ahorita los puse porque en la animación nosotros observamos precisamente que era en estos tres ángulos donde el radio se hace a 0. Entonces, de la forma analítica es, primeramente, les voy a poner, igualar nuestra función a 0,
o sea, f, nuestra función polar, f de teta igualarla a 0, en este caso va a quedar seno de 3 veces el ángulo igual a 0. Vamos a aplicar la operación arcoseno a ambos lados de la expresión para despejar a 3 teta, quedando 3 teta igual a arcoseno del ángulo. Muy bien, ahora aquí es importante señalar algunas cosas. Si nosotros resolvemos el arcoseno, nos va a dar que es pi, ¿sí? Por tanto podemos decir que teta va a ser igual a pi tercios. Y aquí aparentemente solo hay un ángulo para el cual el radio se hace 0, pero la realidad es que está ocurriendo es que podemos o vamos a tener que analizarlo desde esta expresión también. Realmente este ángulo que acabamos de obtener solamente va a ser una base, ¿sí? Para el cual nosotros vamos a tener que estar dándole valores, ¿sí? A nuestra expresión, me refiero a esta, dándole valores a teta, múltiplos de este pi tercios, ¿sí? Para los cuales sí se cumpla que esta función se haga 0 o se cumpla esta ecuación. ¿En qué intervalo vamos a hacer? Precisamente lo vamos a hacer en el intervalo indicado originalmente, o sea, en el dominio de nuestra función polar, que en este caso va a ser de 0 a pi radianes. Entonces, para el primer ángulo, si yo digo que el primer múltiplo va a ser este ángulo multiplicado por 1, sería seno de 3 veces el ángulo, en este caso 1 veces pi tercios. Realizamos las respectivas operaciones, en este caso cancelaríamos 3 dividido entre 3 y nos quedaría seno del ángulo. ¿Qué ocurre? Entonces el radio sí se hace 0, aquí lo tenemos, para pi tercios. Por tanto, ese va a ser nuestro primer ángulo, que ya lo tendríamos aquí. Para un segundo ángulo, ahora sería seno de 3, que multiplica ahora 2 veces ese ángulo. Realizamos las respectivas operaciones, bueno, en este caso cancelamos 3 dividido entre 3, sería la unidad, y seno de 2pi nos va a dar que es 0. También se cumple, eso quiere decir que en nuestro ángulo 2 va a ser 2 pi tercios. Siguiente, ahora sería el tercer ángulo, sería seno de 3 que multiplica a 3 veces ahora este ángulo, o sea, 3 veces pi tercios. Cancelamos y nos va a quedar seno de 3 veces pi, que realizando la operación nos va a dar 0 también. O sea que el ángulo 3 va a ser igual a 3 veces pi tercios o solamente pi. Y ya tendríamos los demás ángulos. Siempre vamos a estar haciendo este procedimiento para ir deduciendo todo el conjunto de ángulos dentro de este intervalo, ¿sí? Ese conjunto de ángulos lo vamos a generar con este valor que obtuvimos, ¿sí? Y dándole múltiplos. En este caso ya no le vamos a multiplicar por 4 porque ya nos quedaría realmente 4 pi tercios, ¿sí? Y 4 pi tercios estaría fuera de este intervalo de valores. Entonces solamente van a ser múltiplos de pi tercios del ángulo que obtuvimos, con la condición de que esos ángulos que se están generando, esos múltiplos, estén dentro de este intervalo. Muy bien, entonces ya obtuvimos esos ángulos. Ya que encontramos los ángulos para los cuales radio se hace 0, ahora vamos a segundo paso, determinar las rectas tangentes en el origen. Y entonces aquí lo que vamos a hacer es, ya está más sencillo, vamos a utilizar precisamente esta pequeña fórmula y vamos a decir que la recta tangente 1 va a ser y subíndice 1 igual a tangente del ángulo teta subíndice 1 por x. Sustituimos valores, el primer ángulo que nosotros obtuvimos es en pi tercios,
Si nosotros realizamos tangente de pi tercios, nos va a dar igual a raíz de 3. Por tanto, ya lo voy a poner con una flecha, nuestra primera recta tangente va a ser y igual a la raíz de 3 por x. Entonces tenemos esa recta tangente a nuestra curva definida. Segunda recta tangente va a ser y subíndice 2 igual a tangente del ángulo θ subíndice 2 por x. Sustituimos valores, en este caso va a ser tangente de 2 pi tercios que por x, que realizando esta operación nos va a dar menos raíz de 3. Hay calculadoras que ya directamente te dan estos valores, si no, también te puedes guiar precisamente con, hay una pequeña tabla o gráfica de lo que es el círculo unitario con los ángulos y los puntos en ese círculo unitario, los puntos asociados a ese ángulo. Los podemos definir. Entonces la segunda recta tangente va a ser la recta y igual a menos raíz de 3 por x. Y por último, la tercera recta tangente va a ser, ya utilizando ahora el ángulo de pi directamente, que en este caso va a ser igual a 0. Entonces la tercera recta tangente es y igual a 0. Entonces aquí podemos observar que hay cantidad de rectas tangentes igual al ángulo, ¿sí? O la cantidad de ángulos que existen para los cuales el radio se hace 0, ¿sí? Dentro, una vez más, del dominio, en este caso que era de 0 a pi. Ahora, si nosotros graficamos precisamente una vez más nuestra función polar, o más dicho, nuestra curva polar a través de nuestra función polar, que era seno de 3 veces el ángulo, vamos a tener lo que son nuestras, me voy a poner mejor aquí, seno de 3 veces el ángulo, vamos a tener nuestras tres gráficas, perdón, nuestras tres rectas. La que está en color rojo era y igual a la raíz de 3 por x. La que está en azul va a ser la recta y igual a menos raíz de 3 por x. Y la que está en color negro, y bueno, parece que es el eje de las x, realmente está sobrepuesta en el eje de las x, es la recta y igual a 0. También, una vez más, en la animación precisamente pudimos observar cómo se introduce o cómo la recta tangente, ¿sí? Va cambiando según el ángulo, y el momento de que el ángulo es igual a pi radianes o 180 grados, pues la recta tangente que quedaba era y igual a 0. Muy bien, pues esa sería la forma de trabajar este tipo para obtener este tipo de información, que es encontrar las rectas tangentes en el origen a una curva polar, que básicamente es cuando el radio se hace 0 para ciertos valores de θ dentro del dominio de nuestra función polar. Muy bien, espero que haya quedado claro el concepto como tal, que la parte de la animación haya ayudado a visualizar precisamente qué es lo que estamos o queremos definir perfectamente. También que haya quedado claro en la parte analítica cada uno de los pasos. Les deseo un gran aprendizaje y espero verlos en próximos videos. Hasta luego.